empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada La importancia de la neurotecnología para la competitividad y la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones del siglo XXI. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Marla Castillo Moscarella. Ella es médica especialista en seguridad y salud en el trabajo, experta en neuroseguridad, investigadora, consultora, licenciada Bessinger y autora de libros de investigación en neurociencias aplicadas. Doctora Marla, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Paola, ¿cómo están? Encantada de compartir este espacio con todos los asistentes a esta charla. En el día de hoy vamos a compartir conocimientos desde las neurociencias aplicadas a las organizaciones. Damos inicio al tema de hoy. Hoy es la formación 12, la última del año 2023, para poder llegar a sensibilizar a las organizaciones para que apliquemos los conocimientos del cerebro para disminuir la accidentalidad laboral y además aplicar el neuroliderazgo en todos nuestros procesos y aumentar la seguridad y salud en el trabajo. Primero, vamos a empezar evaluándonos. Paola, por favor, vamos a hacer las preguntas. Muchas gracias, doctora. Así es. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Los sistemas motivacionales son A. Incentivos materiales. B. Son parte de la tecnología de la empresa. C. Son sistemas cerebrales. D. Ninguno de los anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Incentivos materiales, 13%. B. Son parte de la tecnología de la empresa, 18%. C. Son sistemas cerebrales, 53%. D. Ninguno de los anteriores, 16%.
Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La neuroseguridad laboral tiene relación con A, memoria de trabajo, B, control inhibitorio, C, atención, D, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, memoria de trabajo 13%, B, control inhibitorio 4%, C, atención 2%, D, todas las anteriores 81%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La neurotecnología aplicada a la seguridad en el trabajo es A, mapeo cerebral, B, neurofeedback, C, realidad virtual, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, mapeo cerebral 15%, B, neurofeedback 9%, C, realidad virtual 4%, D, todas las anteriores 55%, E, ninguna de las anteriores 18%. Conociendo así el resultado del sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Marla. Muy bien, hemos terminado nuestra evaluación inicial y vamos a enunciar nuestros 3 momentos en el tema de la formación. El primer momento con neurociencias aplicadas a las organizaciones desde el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado a través del año sobre lo que es las neurociencias y su aplicación a nivel de las organizaciones. El segundo momento son las neurociencias desde el punto de vista neuroliderazgo, neuroaprendizaje, que está implicado con emociones y neuroplasticidad cerebral. Y el tercer momento ya es la neurotecnología como inteligencia artificial en las organizaciones para poder entrar de lleno al tema de hoy. Sensibilizar a los líderes de las organizaciones a conocer y aplicar los avances tecnológicos en la exploración y el funcionamiento del cerebro para lograr permanecer y competir en este mundo innovador del siglo XXI, donde la seguridad y salud del trabajo ha tenido cambios disruptivos. Vamos entonces a mirar la primera diapositiva, que es la raza humana y sus avances en el conocimiento del cerebro. Nosotros conocemos que en el año 2011, un neurocientífico español, el doctor Rafael Yuste, y convenció a Barack Obama para que hiciéramos un mapeo cerebral. Él quería que, a raíz de su inquietud, porque los esquizofrénicos eran tratados de una forma primitiva, él quería avanzar en los estudios del cerebro para poder lograr darle un mejor tratamiento a estos esquizofrénicos. Estos avances que se tuvieron a través de esta iniciativa del doctor Rafael Yuste con Barack Obama hicieron que definitivamente pudiésemos avanzar en cuanto a toda esta tecnología para poder avanzar en este tema de cómo tratar no solamente a los pacientes, sino cómo aplicar las neurociencias en nuestros temas organizacionales. Asimismo, como él hizo en Estados Unidos, nosotros acá en Colombia también desde el año 95 empezamos a investigar por qué, a pesar de que se hacían muchas actividades para evitar que estos accidentes de trabajo
cobraran vidas, también estos accidentes pudiéramos disminuirlos y cómo poder aplicar estos avances de la neurociencia en las organizaciones. Así fue como empezaron varios científicos como el doctor Efraín y su equipo de trabajo a realizar investigaciones sobre la población de poliaccidentados, que definitivamente dejó unos frutos que se ven plasmados en los escritos y en los libros que muchos conocemos y que hemos tratado de sensibilizar a no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Esto nosotros lo hemos empezado a trabajar desde dos aspectos, desde el aspecto del neuroliderazgo y desde el aspecto de la neuroseguridad laboral. Desde el neuroliderazgo que logramos, nosotros a partir del conocimiento del cerebro, nosotros nos dimos cuenta que había un factor importante en estos líderes de las organizaciones que tenía que ver con los sistemas que nosotros tenemos naturalmente desde nuestro nacimiento, que son los sistemas motivacionales que nos hacen frenarnos, nos hacen atacar o nos hacen congelarnos. Un líder, si no conoce sobre neuroliderazgo a nivel organizacional, no puede activar de una forma adecuada a sus trabajadores. Si nosotros tenemos un liderazgo donde no estimulemos a nuestro equipo de trabajo, este liderazgo va a congelar a estas personas, es decir, no va a haber motivación. Sin embargo, si nosotros nos excedemos motivando a estos trabajadores de una forma inadecuada, estos trabajadores van a generar un ataque hacia la organización, hacia el líder e incluso hacia su equipo, y no va a ser productivo. Entonces es de vital importancia que el neuroliderazgo tenga una buena adaptación a los equipos de trabajo. En este término de neuroliderazgo conocemos también las personas resilientes, que es a través de una forma de conocer cuáles son esos motivaciones intrínsecas y extrínsecas de cada equipo de trabajo, podemos nosotros llevar a que estas empresas sean más competitivas y que puedan tener una mejor productividad con una buena salud física y mental del equipo. Estos sistemas motivacionales se estudiaron o se han estudiado ampliamente y forman parte de algo innato de cada quien, así como hay personas que son muy SIC, es decir, que tienen inhibido el comportamiento, esas amenazas que inhiben el comportamiento. Hay personas que también son muy activadoras de comportamiento, que su capacidad siempre están tratando de buscar aventuras y de buscar otros estímulos que hagan que siempre esté buscando la dopamina. Entonces, nosotros todos tenemos unos sistemas motivacionales desde que nacemos y es bueno que cada líder conozca qué es lo que motiva a su trabajador y qué es lo que inhibe a su trabajador. El otro campo que se investigó fue la neuroseguridad laboral. Perdón, la neuroseguridad laboral, que tiene que ver con la aplicación de los conocimientos del cerebro para que haya ambientes y entornos más seguros desde el cerebro del trabajador. Y tiene mucho que ver la neuroseguridad laboral con el aprendizaje. Cuando nosotros entramos o cuando entra un trabajador a la compañía, nosotros hacemos un proceso de formación o de estandarización de los procedimientos de trabajo seguro. Pero muchas veces este proceso de aprendizaje no lo realizamos de una forma adecuada. Es decir, no tenemos en cuenta que la atención a este proceso o a este procedimiento de trabajo seguro no es la adecuada. No es una atención que nosotros logramos sostener a través del tiempo. Dentro de los procesos que se han investigado sobre la atención, sabemos que es muy corto el proceso de atención y que debemos acompañarlo con otras estrategias, manteniendo despierta la curiosidad del trabajador. Aparte de eso, que las emociones que se generan cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de formación tienen que ser las adecuadas
para que tanto la atención como la concentración estén en el punto ideal para que nosotros podamos tener el conocimiento y grabarlo en la memoria de trabajo. Cuando nosotros no hacemos un buen proceso de formación, se producen los accidentes laborales, que muchas veces tenemos el procedimiento, tenemos la señalización, tenemos la estandarización, pero los procesos se siguen llevando con algunas falencias porque la atención, la concentración y la emoción con que llevamos ese conocimiento no era la adecuada. Nosotros dentro del proceso de investigación se descubrió en estos grupos de poliaccidentados que dentro de las funciones ejecutivas especiales superiores, el control inhibitorio que nos permite salirnos del rango aprendido, que nos permite tomar decisiones en un momento dado porque el estímulo sensorial interfiera con lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un procedimiento que nos dice cómo ejecutar una tarea, pero hay un factor externo que a nosotros nos impide realizar el procedimiento paso a paso como se había aprendido, tenemos que ser recursivos y tener un control de no realizar esa tarea de la forma que nos habían enseñado para no accidentar. O asimismo, si nosotros estamos en un momento difícil, cuando las emociones están alteradas, tenemos que tener un control para controlarnos en nuestro comportamiento, y esto se logra gracias a la formación y al fortalecimiento del control inhibitorio. Además de eso, también descubrimos cómo la memoria de trabajo definitivamente es un factor fundamental para evitar los accidentes laborales. Nosotros en estos procesos de formación y estándares de procedimientos de trabajo seguro hemos encontrado que la memoria de trabajo la recargamos. La memoria de trabajo es efímera y la capacidad de la memoria de trabajo es bastante, no tiene tanta capacidad. Por lo tanto, tenemos que fraccionar cuando nosotros damos instrucciones al trabajador, cuando nosotros hacemos algún proceso de formación o de cambio de formación, tenemos que tener claro que esta memoria de trabajo no puede acumular mucha información porque el trabajador, aunque esté presente, no va a tener la capacidad de asimilar esta información. Además de todo esto, gracias a que el cerebro es el único órgano que tiene la capacidad con esta forma de poderse autocuestionar a través de la metacognición, que es otra función ejecutiva superior, esta metacognición nos permite podernos evaluar, planificar y hacernos conscientes de cómo estamos desarrollando las tareas. Entonces, todas estas funciones ejecutivas superiores son las que nosotros hemos tratado de fortalecer gracias a la neurotecnología y algunas técnicas que también utilizamos, como por ejemplo test y aplicaciones dentro del programa o de los métodos que nosotros hemos desarrollado. Entonces, las neurociencias acompañadas de un buen aprendizaje son las ideales para aplicar en las organizaciones. Si nosotros somos líderes, pero no conocemos cómo funciona el cerebro de nuestros trabajadores, muchas veces vamos a tratar de estimular a un trabajador de una forma equivocada. Vamos a tener de pronto motivaciones que no son las que despiertan en el trabajador su máximo potencial. Adicionalmente, podemos formar al trabajador y no está recibiéndose esta formación porque falla algo en el proceso de aprendizaje que no puede depositar los conceptos que queremos reforzar dentro de él para tener un trabajo seguro. Todo esto lo podemos hacer gracias a la plasticidad neuronal. Nosotros sabemos que desde 1888 Ramón y Cajal descubrió la neuroplasticidad, y gracias a la neuroplasticidad nosotros podemos cambiar hábitos, podemos reforzar cognitivamente todas esas estructuras o todas esas funciones que tenemos a nivel cortical
y que gracias a la neuroplasticidad laboral podemos aprender hasta el último día de nuestra vida. Perdón. Ahora sí, si vamos a la neurotecnología aplicada a las organizaciones, existen varias que muchos de nosotros ya conocemos, pero que podemos tener claro en este momento o recordar para qué sirven y cómo las podemos utilizar. Uno de ellos es el mapeo cerebral. El mapeo cerebral nosotros lo hacemos como no es un método invasivo. El mapeo cerebral es algo que podemos hacer para apoyar el diagnóstico de cómo están el cerebro o las ondas cerebrales de nuestros trabajadores. Cuando hay un trabajador poliaccidentado, nosotros lo sometemos a una prueba, así como cuando nosotros tenemos una caída que nos duele el brazo y el ortopedista nos dice necesitamos hacer una radiografía para ver cómo está el hueso, nosotros podemos inferir que un trabajador tiene de pronto trastornos desde el punto de vista cognitivo, pero no podemos estar seguros si no hacemos un diagnóstico inicial y lo podemos realizar a través del mapeo cerebral que nos puede decir cómo están las frecuencias de las ondas de este trabajador. Nosotros, ¿cómo podemos utilizar el mapeo cerebral en las organizaciones? Simplemente nosotros podemos realizar y poder ver cómo están conectadas las diferentes áreas del cerebro, es decir, qué tantas conexiones hay en el cerebro de nuestro trabajador y la velocidad con que se conecta la información del trabajador. Muchas veces hemos realizado experimentos con estos electrodos puestos superficialmente con un gorro que le colocamos al trabajador y hemos visto que el trabajador está mirándonos y está supuestamente frente a nosotros como si estuviera poniendo atención, pero podemos definir por estas imágenes que se ven, podemos definir que este trabajador no tiene la atención adecuada o de pronto tiene deficiencias en control inhibitorio. Realmente, este mapeo cerebral es el paso inicial para nosotros empezar a utilizar la neurotecnología en la organización. Esto no se utiliza con todos los trabajadores, solo con los trabajadores poliaccidentados. Nosotros sabemos que es un proceso que infiere que existan mayores recursos para poder hacer un diagnóstico de estos. Pero aparte de esta parte que es todo lo que tiene que ver con neurotecnología, se puede hacer unas pruebas iniciales que nos dan un diagnóstico que nos permite saber qué selección o qué equipo o qué grupo de personas podemos nosotros tener dentro de los programas de vigilancia, dentro de las neurociencias, para hacerles un seguimiento. Después que nosotros hemos hecho ese diagnóstico, donde podemos definir, por ejemplo, que el trabajador tiene un déficit de atención, que el trabajador tiene una baja en la parte emocional, una baja actitud, ya sea porque el trabajador ha tenido un problema en su vida cotidiana, en su hogar, o ha tenido algún estrés porque se ha cambiado el tema de implementar tecnología en su empresa o porque por 1000 razones, nosotros una vez hecho el diagnóstico podemos hacer un entrenamiento cerebral con el neurofeedback, que es otro de la neurotecnología aplicando ya las neurociencias a la organización. El neurofeedback también es un método o una herramienta que no es agresiva, es decir, es un método sencillo que nosotros podemos entrenar las funciones ejecutivas de este trabajador de una forma personalizada. ¿Qué logramos nosotros con un neurofeedback? Nosotros podemos aumentar que la atención aumentar ese proceso de atención, podemos aumentar que este trabajador tenga una mejor motivación, una mejor concentración
Y adicionalmente a esto, lo más importante de todo es que hemos descubierto cómo el cerebro, para descansar, porque ustedes saben que el cerebro, para poder realizar su normal funcionamiento, requiere de oxígeno y requiere de glucosa, ¿verdad? Todo esto produce del oxígeno que nosotros captamos en nuestro cuerpo. El cerebro requiere de oxígeno y glucosa cada vez que vamos a realizar una tarea de forma voluntaria. ¿Qué es lo que normalmente hace el cerebro? El cerebro actúa en forma automática. El cerebro definitivamente automatiza todo, casi todo lo que hacemos. De aquí que con el neurofeedback hacemos o enseñamos y fortalecemos al trabajador a tener un mejor control de lo que hace normalmente sin voluntad, es decir, lo que hace en forma automática. Muchas veces los trabajadores se accidentan no porque no conozcan el procedimiento de trabajo seguro, se accidentan porque definitivamente trabajan en automático. Puede ser porque son muy expertos y ya ellos no tienen ese foco de atención como lo tenían al comienzo, ni hacen trabajos en una forma consciente. Lo hacen de una manera sin utilizar la parte de la conciencia, lo hacen en forma muy automática. Entonces, cuando nosotros logramos regular estas ondas cerebrales de los trabajadores, ya sea un trabajador, por ejemplo, que tiene un exceso de cortisol, porque definitivamente el jefe, en vez de llevarlo a esa activación funcional, lo lleva al máximo de activación y permanece activándolo, estresándolo, dándole exceso de trabajo. Cuando el jefe no comprende las necesidades de su colaborador, este trabajador puede llegar a tener un síndrome de burnout, que es el que nosotros sabemos que es esa apatía, ese decaimiento, esas emociones negativas que el trabajador tiene hacia su trabajo. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de cómo están las ondas de este trabajador que está estresado, vamos a ver que tiene una revolución muy alta, en las ondas, que no le va a permitir ni realizar un buen trabajo seguro, ni va a poder aprender si está en un proceso de formación. Entonces, toda esta regulación, gracias al mapeo cerebral y al neurofeedback, que son neurotecnología aplicada a la organización, nos permite apoyar a estos trabajadores que se accidentan con mucha frecuencia. La realidad virtual es otra de la neurotecnología aplicada a las organizaciones. ¿Qué está pasando con la realidad virtual? Ha tenido un auge grandísimo porque es cierto que la realidad virtual nos ayuda a los líderes para que toda la formación que tenemos que hacer frente a los riesgos en nuestras organizaciones con nuestros trabajadores, se minimice ese riesgo. ¿Por qué lo logramos minimizar? Porque ponemos al trabajador, gracias a una pantalla o a unas gafas, frente a esos riesgos, pero esos riesgos no son reales. Son fabricados artificialmente y lo imponemos inmerso ante esa realidad que es virtual, que es artificial. El trabajador no está frente a los riesgos, sin embargo, él está viendo los riesgos y está experimentando lo que sucede en su cuerpo con todas esas secreciones de hormonas y realmente es una gran ventaja poder capacitar y poder enfrentar al trabajador a estos riesgos con realidad virtual. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces este dinero que se invierte en realidad virtual no es aprovechado al 100% por el trabajador. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exponiendo al trabajador a que vea o estamos haciendo esa inmersión del trabajador en esa realidad que hemos construido virtualmente
pero no tenemos el acompañamiento del neurolíder en el momento que este trabajador está fijando esa experiencia que él está viviendo virtualmente como si estuviera en esa realidad. Es decir, el neurolíder es la columna vertebral para que la realidad virtual no se convierta en una atracción de la ciudad de hierro o de los juegos, los videojuegos que tenemos cuando estamos en casa. Tenemos que aprovechar la realidad virtual acompañando este proceso de un neurolíder que sepa fijar en la memoria del trabajador ese conocimiento que queremos transmitirle a través de esta inmersión en esa experiencia que él va a vivir a través de estas gafas como realidad virtual. Muchas veces confundimos qué es la realidad virtual con la realidad aumentada. La realidad virtual necesitamos sí o sí tener las gafas que nos simulen esa realidad que no existe en nuestro entorno. Mientras que en la realidad aumentada necesariamente no tenemos que usar las gafas, sino que tenemos que estar sí o sí concentrados en lo que estamos viviendo, orientando nuestra atención a lo que estamos viviendo, ya sea en una forma con gafas para aumentar esas imágenes o esas situaciones que nos ponen en nuestro entorno que consideramos como una realidad aumentada. Lo que más estamos utilizando en las organizaciones es la realidad virtual. Ojalá que lo hagamos al lado de alguien que conozca cómo funciona el cerebro de ese trabajador o colaborador que está siendo inmerso en esa experiencia virtual para poder enseñarle que ese riesgo se evita si se hace de esta manera u otra su tarea. El cerebro, cuando nosotros hablamos de transformación digital, vemos que el cerebro produce cambios que van a llevar a una organización a ser más competitiva o menos competitiva. No siempre que nosotros instauramos una transformación digital técnicamente, vamos a tener una mejor competitividad. Siempre y cuando, si yo le preguntara al cerebro de mi trabajador, ¿tú crees que transformar digitalmente y traer toda esta neurotecnología es una oportunidad o es una amenaza? El cerebro del trabajador seguramente nos va a decir que es una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque el cerebro del trabajador siempre va a querer quedarse en status quo. Él no va a querer hacer ningún cambio. Él se resiste al cambio. Por eso es fundamental que esta transformación tecnológica vaya de la mano de la transformación del cerebro del trabajador gracias a la labor que hace el neurolíder. Otra de la neurotecnología que nosotros tenemos en el siglo XXI está dada por la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí podemos observar una creación que ha permitido, gracias a la inteligencia artificial, que un trabajador accidentado que tenga lesión en la médula espinal pueda mover su mano y pueda realizar actividades de movimiento de la mano que no puede mover sin ella, gracias al apoyo de esta tecnología en el siglo XXI que ha roto varios paradigmas. Incluso hay algunos que tienen la capacidad de colocar esta inteligencia artificial para disminuir los riesgos de los movimientos repetitivos en algunas de las tareas en algunas organizaciones. En nuestra revista Semana, que todos sabemos la credibilidad que tiene esta revista, hemos visto cómo ya hay chips que le han logrado insertar al cerebro de personas que tienen depresión o síndrome de Parkinson, el Parkinson. Esto en el área de la medicina como tal. Pero también hemos visto cómo este chip
se han logrado implementar en algunas de las actividades para rehabilitar a trabajadores que han tenido accidentes laborales, donde la estimulación de la médula ósea se logra controlar en tiempo real gracias al chip que se le ha podido aplicar a ciertos trabajadores con lesiones graves como parte de un proceso de rehabilitación laboral. Todo esto forma parte de la inteligencia artificial que gracias a los avances de la ciencia hemos podido implementar en las organizaciones. ¿Cómo podemos nosotros hacer que una persona que es parapléjica vuelva a caminar? Dentro de unos años va a ser algo muy normal, muy común. Ahora nos causa pues curiosidad de ver cómo una persona que antes no podía moverse logra, gracias a la inteligencia artificial, obtener una vida saludable. Cuando nosotros estamos pensando en lograr que nuestra organización sea competitiva, tiene un factor importantísimo el recurso humano. Son los cerebros de nuestros trabajadores los que nos van a llevar a un paso adelante de si vamos a tener la competitividad adecuada para que en este mundo donde la disrupción de la industria 4.0 y ahora que vamos a la 5.0, cada vez es menor los lapsus donde avanzamos de un lado a otro. Tenemos que saber que el cerebro del trabajador no avanza con la misma rapidez que avanza la industria 4.0 y asimismo todos estos inventos y todos estos avances en la tecnología. Pero desde que nosotros seamos conscientes y conozcamos cómo es el cerebro del funcionario, de nuestro trabajador, de nuestro equipo, nosotros podemos utilizar ese conocimiento para llevarlos a ese proceso de cambio, en este caso, de la revolución digital. Entonces, el neurolíder es fundamental. Nosotros sabemos que el coaching es una herramienta que no requiere de neurotecnología para poderla aplicar en nuestras organizaciones. Y tenemos coaching muy expertos en concientizar al trabajador de cómo llegar a lograr sus objetivos. Pero es importante que ese coaching conozca el cerebro del trabajador. Es importante que el coaching sepa que definitivamente debemos saber cuáles son los perfiles motivacionales de ese trabajador que estamos haciendo el coaching. Tenemos que saber qué es lo que lo motiva a ellos. Por ejemplo, hay trabajadores que se motivan con una motivación externa. Por ejemplo, les gusta que les den bonos con dinero o que les den de pronto horas adicionales o que les quiten horas de trabajo. Hay otros trabajadores que su motivación es afectiva, es decir, que el jefe le haga un reconocimiento ante todos los demás trabajadores. Hay otros que su motivación es interna, es decir, quieren trabajar hasta lograr superar y aprender más dentro de su carrera. Existen múltiples motivaciones y existen múltiples pruebas que el neurolíder puede aplicar dentro de la organización con los diferentes métodos. Por ejemplo, el método de Brain Safety que utiliza el doctor Efraín tiene múltiples pruebas que podemos aplicar a nuestros trabajadores y tener claridad, primero, qué motiva a este trabajador, para que el líder pueda realizar o diseñar un stop de incentivos apropiados para su equipo. Dentro de una organización hay diferentes equipos y cada equipo tiene un staff de motivaciones o de incentivos que de acuerdo a lo que sale en esos test que nosotros aplicamos, podemos estar seguras si este trabajador tiene o no un incentivo que lo va a llevar hasta donde quiere el jefe o el gerente de la organización
para lograr las metas. Asimismo, el neurolíder puede conocer cómo está cableado esos sistemas motivacionales que forman parte de esos sistemas cerebrales con los que nosotros venimos al mundo. Nosotros nacemos cableados con un sistema de huir de las amenazas o de acercarnos a las metas. No quiere decir que el que es más SIC que el SAC no tenga SAC. Todos tenemos los dos sistemas motivacionales, pero hay algunos que es más dominante huir de las amenazas que buscar incentivos. ¿Qué quiero decir con esto? El neurolíder en el neurocoaching, a una persona que sea muy SAC, es decir, una persona que le guste las emociones fuertes, que no le tenga miedo al peligro, estos pacientes que buscan dopamina como sea, que les gusta explorar, que están motivados para realizar muchas cosas que podríamos decir innovadoras, ellos no le tienen miedo a las amenazas, no le tienen miedo a los riesgos. Estas personas son más fáciles de accidentarse que las personas que son muy SIC, que son personas que valoran mucho más el riesgo y antes de dar un paso hacia una meta, hacia un objetivo, miran primero qué riesgos pueden tener al ejecutar esa tarea. Entonces, el neurocoaching va a consistir en que la persona que es muy SAC hay que llevarlo, introvertirlo, a que esa persona sepa que no todo es así como tan fantástico como se ve y que hay riesgos que hay que valorar. Asimismo, la persona muy SAC que cree que se va a morir si hace cualquier avance en lo rutinario y lo fuera de la rutina, hay que enseñarles cómo es el mundo que no es tan peligroso como él piensa. Ahora les quiero hacer por último una pregunta. Si ustedes como líderes conocen el cerebro de su equipo, no tenemos que ir después de este tema de formación, no tenemos que ir donde el gerente a decir que hay que ponerle a todos el mapeo cerebral o que hay que ponerles a todos el neurofeedback. Ya les dije que eso era para pacientes poliaccidentados, pero sí podemos implementar el conocimiento del cerebro a través de estos TECs, a través de todas estas herramientas con las que contamos y que hemos llegado a conocer gracias a la investigación desde tantos años, cuando veíamos, así como Rafael Yuste se motivó a investigar sobre cómo mapear esto, que hace 10 años, en el 2014, se inició este proyecto del genoma humano gracias a Barack Obama, que logró a través de 100 millones de dólares, implementar todo este tema del mapeo de las neuronas y de las ondas, etcétera. Miren que han pasado ya casi estos 10 años y todos los avances que hemos tenido. Pero créanme que si nosotros tratamos de conocer un poco más abajo de lo que vemos por encima del iceberg, si podemos llegar a conocer cómo son esos sistemas motivacionales, si podemos nosotros llegar a conocer cómo funciona el cerebro del trabajador, vamos a obtener mucho más competitividad por parte de él, mucho mayor estímulo y mucho más aprecio y amor por el trabajo. A realizar las preguntas, por favor, Paola. Sí, señora, así es. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo final. Primera pregunta. Los sistemas motivacionales son A, incentivos materiales, B, son parte de la tecnología de la empresa, C, son sistemas cerebrales, D, ninguno de los anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, incentivos materiales 12%. B, son parte de la tecnología de la empresa 22%. C, son sistemas cerebrales 57%. D, ninguno de los anteriores 9%. Doctora Marla, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, al inicio vi que había un 53% que decía que eran sistemas cerebrales. Realmente aumentó al 57%. Los sistemas motivacionales, como les expliqué,
en el tema cuando hablamos sobre ellos, son sistemas cerebrales con que el trabajador nace y que todos tenemos como un dominio a nuestro comportamiento. Hay personas que no necesitan que nosotros le digamos que ese es el riesgo inherente a su tarea, sino que ellos detectan cuáles son los peligros y las amenazas que tienen en su entorno laboral. Estas personas que son SIC, un sistema cerebral que se llama SIC, es decir, el sistema inhibidor del comportamiento, son unos y nacen con él. Asimismo, hay otras personas que son SAC, que se llama el sistema activador del comportamiento. Es un sistema cerebral que el trabajador nace con él y son esos trabajadores que ustedes ven intrépidos, que no se ponen el protector, el elemento de protección personal, que le gusta tirarse de un parapente, que son personas que el riesgo no es importante. Es más importante para ellos conseguir esa dopamina o ese estímulo en las metas que él quiere o que se propone conseguir. Asimismo, las organizacionales. Entonces, las preguntas aumentaron del 53 al 57. La pregunta correcta es la C, donde se dice que son sistemas cerebrales. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿La neuroseguridad laboral tiene relación con A, memoria de trabajo, B, control inhibitorio, C, atención, D, todas las anteriores? 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, memoria de trabajo 16%, B, control inhibitorio 1%, C, atención 6%, D, todas las anteriores 77%. Doctora Marla, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, realmente nos fue mejor al inicio. Realmente, en este caso, la respuesta adecuada es la de todas las anteriores, porque tiene que ver con la neuroseguridad laboral, tanto la memoria de trabajo como la atención, el control inhibitorio, son los tres factores que nosotros logramos concluimos en nuestra investigación desde 1996 hasta la fecha, que los accidentes laborales se daban en las organizaciones, estos trabajadores poliaccidentados, porque tenían deficiencias de atención, de concentración, de control inhibitorio y de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo estaba afectada. ¿Por qué? Porque ellos tenían procesos o protocolos de seguridad muy amplios y tenían muy disminuida, la memoria de trabajo era muy disminuida su capacidad y ellos no podían captar todo lo que los jefes le decían de una forma adecuada porque la información era extensa. Asimismo, los procesos de atención eran deficientes y de concentración y el control inhibitorio también era afectado en ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a altos niveles de estrés, muchos tenían deficiencias cognitivas y una vez que nosotros lográbamos entrenar con neurofeedback a estos trabajadores, pudimos avanzar y que ellos se rehabilitaran desde el punto de vista cognitivo. Todas estas funciones ejecutivas que están en el lóbulo frontal, que son las que nos permiten trabajar en forma segura, estaban alteradas. Entonces, la respuesta adecuada inicialmente fue todas las anteriores en un 81% y al final la respuesta fue un 77%. Todas pueden estar implicadas, pero lo que debemos contestar en forma adecuada es que las tres están implicadas en el tema de neuroseguridad. Doctora, muchas gracias por tu retroalimentación. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La neurotecnología aplicada a la seguridad en el trabajo es mapeo cerebral, neurofeedback, C, realidad virtual, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, mapeo cerebral, 12%. B, neurofeedback, 7%. C, realidad virtual, 4%. D, todas las anteriores, 72%. E, ninguna de las anteriores, 5%. Doctora Marla, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, acá en la última pregunta mejoramos. Realmente inicialmente habían escrito lo que evaluamos en el inicio, que un 55% decía que todas las anteriores eran neurotecnología aplicada a las organizaciones. Realmente la respuesta aumentó del 55 al 72%, es la respuesta adecuada, porque tanto el mapeo cerebral como el neurofeedback, como lo habíamos dicho, el mapeo nos ayuda a hacer un diagnóstico inicial, el neurofeedback nos ayuda a que controlemos lo que hacemos en forma involuntaria, es decir, que utilicemos nuestra atención y nuestra conciencia, lo que estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo. Lo mismo la realidad virtual nos ayuda a fijar el conocimiento y a que esta fijación del conocimiento se haga acompañada de un neurolíder, y aparte de eso, a que no se convierta como en algo que es como si estuviéramos estimulando a que el trabajador esté en un momento recreacional. No, estamos haciendo una fijación en su memoria para que sepa cuáles son los riesgos sin necesidad de exponer al trabajador a los riesgos. Entonces, todo esto que hemos visto forma parte de la pregunta, y por eso la respuesta adecuada es la respuesta D, 72% en la segunda encuesta. Listo, doctora, no tenemos preguntas. Doctora Marla, entonces muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y a todos los que están en la sala. Que tengan buen día. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Tenemos dos grandes acciones educativas para esta semana para que todos nuestros asistentes participen. La primera, nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas NSST, que estamos realizando en Bogotá este 27 y 28 de noviembre. Recuerden, escaneando el código QR poder realizar el registro. La segunda, este 30 y 1 de diciembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Arauca Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Verano Plaza. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y diferentes y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o al correo educa.certificados@positiva.go.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un excelente día. Estos eventos contribuyen a mis sueños, inculcándonos crecer en un ambiente laboral y en un ambiente familiar seguro y positivo. Aquí uno puede interactuar con las personas que día a día conocen y saben sobre el tema de prevención. Asimismo, esto uno lo puede plasmar en su día a día, en su familia, que es lo más importante, en la sociedad y en sus lugares de trabajo. Quiero que mi hijo esté sano y seguro en el futuro, ya que lo ayuda a ser un niño feliz, a crecer fuerte y a impulsarse a cumplir sus sueños. Su cuidado para mí es de vital importancia, porque manteniéndolos sanos, ellos no van a estar en un hospital. Considero que es importante
importante que un padre esté seguro en su trabajo porque si goza de un área segura laboral puede regresar sano a casa. La posibilidad de llegar a su hogar, compartir con su familia, evitar de pronto desgracias dentro de las horas laborales y asimismo esto afectaría el entorno familiar. Me comprometo a ser el brigadista de mi hogar, me encargaré de enseñarle cómo es la prevención, cómo es el autocuidado. Quiero que mi hijo en el futuro esté sano y seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar, mantenerlo seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar.